Basándome en el título proporcionado, voy a crear una narrativa cinematográfica profunda y emotiva sobre una mujer mayor que comparte la historia de cómo su vida cambió dramáticamente justo cuando esperaba su boda. Esta será una historia original que capture la esencia del drama, la traición y la resiliencia. Hoy cumplo 63 años, y nadie lo sabe. Nadie vendrá a tocar mi puerta con flores o un pastel. Nadie cantará esa canción desafinada que solíamos cantar en familia. Porque hace 32 años, el día que debía ser el más feliz de mi vida, descubrí una verdad que destruyó todo lo que había construido. Y desde entonces, los cumpleaños dejaron de importar. Pero antes de contarte lo que pasó ese día, déjame decirte dónde estoy ahora. Sentada en esta misma cocina donde todo comenzó, donde todo terminó. La casa es demasiado grande para mí sola. Los pasillos hacen eco cuando camino. A veces pongo la radio solo para escuchar voces humanas, aunque sean de extraños hablando de cosas que no me interesan. Cada mañana me levanto a las 6, aunque no tengo ningún lugar a donde ir. La rutina me mantiene cuerda. Preparo café, siempre demasiado, porque mis manos recuerdan cuando éramos dos. Me siento junto a esta ventana y observo a los vecinos salir corriendo a sus trabajos, a sus vidas llenas de propósito. La señora Martínez del frente me saluda a veces. Creo que le doy pena. Esa mujer sola que nunca recibe visitas, que arrastra su carrito de compras cada jueves, que habla con el gato callejero que viene a mi jardín. No siempre fui esta mujer invisible. Hubo un tiempo en que mi risa llenaba habitaciones. En que los hombres volteaban a verme pasar. En que tenía sueños tan grandes que no cabían en mi pecho. Pero ese tiempo parece pertenecer a otra persona, a otra vida que solo visito en sueños cada vez más borrosos. Tengo una caja bajo mi cama. Nunca la abro, pero sé exactamente lo que contiene. Un vestido blanco que nunca usé. Invitaciones que nunca se enviaron. Fotografías de una mujer que ya no reconozco, sonriendo con una inocencia que me parte el corazón. Y una carta. Esa maldita carta que cambió todo. A veces, en las noches largas cuando el insomnio me visita, me pregunto qué habría pasado si nunca la hubiera encontrado. Si hubiera seguido adelante con la boda, ignorante y feliz. Si el conocimiento realmente es poder, o si la ignorancia es, después de todo, una bendición. Pero no puedo vivir en los que hubiera pasado. Solo puedo vivir en lo que fue, en lo que es. Y lo que es esto, una casa silenciosa, una vida a medias, y una historia que nunca le he contado a nadie. ¿Hasta ahora? Mis manos tiemblan cuando toco el collar que llevo siempre puesto. Un simple colgante de plata con una piedra azul. Él me lo regaló cuando le dije que sí, cuando acepté ser su esposa. Debería haberlo tirado hace décadas. Debería haberlo vendido, quemado, enterrado en el jardín junto con todos mis recuerdos de él. Pero no puedo. Es lo único que me queda de cuando todavía creía en finales felices. El espejo del pasillo me muestra lo que el tiempo ha hecho conmigo. Arrugas profundas alrededor de ojos que han llorado demasiado. Cabello gris que dejé de teñir hace años porque, ¿para qué? Manos manchadas por la edad, manos que una vez sostuvieron promesas que se convirtieron en cenizas. Pero mis ojos todavía tienen esa chispa. Esa luz que dice que sobreviví. Que aguanté. Que seguí respirando incluso cuando cada aliento dolía como cuchillos en mis pulmones. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio. A 1994. A una versión de mí que todavía creía que el amor lo conquistaba todo. Tenía 31 años y trabajaba como secretaria en una empresa de construcción. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba las cuentas y me gustaban mis compañeros. La oficina quedaba en el centro, en un edificio viejo con ventanas que nunca cerraban bien y un ascensor que se atascaba cada 2 semanas. Fue ahí donde lo conocí.
Ricardo Mendoza. Ingeniero civil recién llegado de la capital para supervisar un proyecto grande. Alto, de hombros anchos, con esa seguridad que tienen los hombres acostumbrados a que las cosas salgan como ellos ordenan. Pero lo que me atrajo no fue su apariencia. Fue su risa. Recuerdo la primera vez que lo escuché reír. Una carcajada profunda, genuina, que hizo que todo el mundo en la oficina volteara a ver. Me encontré sonriendo sin saber por qué, contagiada por esa alegría pura. Empezó sutilmente. Buenos días que duraban un poco más de lo necesario. Conversaciones junto a la máquina de café sobre nada y todo. Miradas que se sostenían un segundo de más. Yo intentaba mantener la compostura, ser profesional, pero había algo en el que desarmaba todas mis defensas. Una tarde de viernes, cuando todos se habían ido, me quedé terminando unos reportes. Escuché pasos en el pasillo y ahí estaba él, con 2 tazas de café y una sonrisa tímida que nunca le había visto. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, ofreciéndome una taza. Nos quedamos hablando hasta que el sol se puso y las luces de la ciudad empezaron a encenderse afuera. Me contó sobre su infancia en el campo, sobre cómo su padre había muerto cuando él tenía 12 años y tuvo que convertirse en el hombre de la casa. Sobre sus sueños de construir no solo edificios, sino comunidades enteras donde la gente pudiera vivir con dignidad. Yo le conté sobre mi familia, sobre mi madre enferma quien cuidaba sola, sobre mis propios sueños aplazados de estudiar arquitectura porque la vida tenía otros planes. Cuando finalmente salimos del edificio, la ciudad estaba tranquila. Me acompañó hasta la parada del autobús aunque su carro estaba estacionado en dirección contraria. Y justo antes de que llegara mi transporte, tomó mi mano. ¿Puedo volver a verte? Fuera de la oficina, quiero decir. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Me gustaría, susurré. Así comenzó todo. Citas los fines de semana. Paseos por el parque central donde alimentábamos a las palomas y nos reíamos de tonterías. Cenas en restaurantes pequeños donde la comida era simple pero el tiempo juntos lo hacía todo especial. Películas en ese cine viejo que ponía clásicos a precio reducido. Ricardo era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Escuchaba de verdad cuando yo hablaba. Recordaba los pequeños detalles que mencionaba al pasar. Me traía mi chocolate favorito sin que yo se lo pidiera. Llamaba a mi madre por su nombre y le preguntaba sobre su salud con genuino interés. Con él, me sentía vista. Valorada. Como si después de 31 años de ser invisible, alguien finalmente hubiera encendido una luz sobre mí. 6 meses después, durante una cena en el mismo restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita, sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Clara, dijo mi nombre como una oración. No tengo mucho que ofrecerte excepto mi corazón, mi lealtad, y la promesa de construir una vida hermosa juntos. ¿Te casarías conmigo? Lloré. Lloré como nunca había llorado, pero de felicidad. De alivio. De la certeza absoluta de que este hombre maravilloso, me amaba. Me elegía a mí. Sí, dije entre lágrimas. Sí, 1000 veces sí. El anillo era sencillo, una banda de plata con una pequeña piedra azul. No era ostentoso, pero para mí era perfecto. Era nuestro. Esa noche caminamos por las calles durante horas, tomados de la mano, planeando nuestro futuro. Una casa con jardín donde podríamos plantar rosas. 2 o 3 hijos, tal vez. Veranos en la playa. Navidades ruidosas y llenas de amor. Envejecer juntos, sentados en el portal, viendo pasar la vida con la tranquilidad de quien lo vivió todo. Le presenté a mi madre al día siguiente. Ella estaba en cama, como siempre, débil pero con la mente clara. Tomó la mano de Ricardo entre las suyas y lo miró directamente a los ojos. Cuida de mi niña, le dijo con voz temblorosa. Es más fuerte de lo que parece, pero ha sufrido mucho. Merece ser feliz. Lo prometo, respondió Ricardo, y la sinceridad en su voz hizo que mi madre sonriera. 2 semanas después, mi madre falleció mientras dormía. Fue Ricardo quien me sostuvo mientras yo me derrumbaba. Quien organizó el funeral porque yo no podía pensar con claridad.
¿Quién se quedó despierto conmigo durante las noches interminables cuando el dolor era tan intenso que apenas podía respirar? Estoy aquí, me susurraba en la oscuridad. No estás sola. Nunca estarás sola otra vez. Y le creí. Dios mío, cómo le creí. Decidimos que la boda sería 6 meses después, tiempo suficiente para respetar el luto de mi madre pero no tanto como para hacer esperar nuestra vida juntos. Ricardo insistió en que me tomara un tiempo libre del trabajo para planear todo sin estrés. Me dio dinero para el vestido, para el salón, para las flores. Quiero que tengas la boda de tus sueños, me dijo, besando mi frente. Te lo mereces. Pasé esos meses flotando en una nube de felicidad. Elegí un vestido blanco sencillo, sin encajes excesivos ni adornos dramáticos. Quería lucir como yo misma, solo que más radiante. Reservamos un salón pequeño para 50 personas, amigos cercanos y familia. Las invitaciones eran color marfil con letras doradas. Las sostuve entre mis manos cuando llegaron de la imprenta y sentí un nudo en la garganta. Clara Sánchez y Ricardo Mendoza. Nuestros nombres juntos, oficialmente, para siempre. Ricardo estaba ocupado con su proyecto de construcción. Trabajaba largas horas, a veces no lo veía durante días. Pero llamaba todas las noches, sin falta, para preguntarme sobre mi día, sobre los preparativos, para decirme cuánto me extrañaba. Solo 2 meses más, me recordaba. Y luego serás mi esposa y nunca más tendremos que separarnos. Una semana antes de la boda, Ricardo tuvo que viajar a la capital para una reunión importante con inversores. Estaría fuera 3 días. Me besó en el aeropuerto con una desesperación que en ese momento interpreté como pasión. Te amo, Clara. Más de lo que las palabras pueden expresar. Yo también te amo. Vuelve pronto. Esos 3 días los pasé terminando los últimos detalles. Confirmé con el florista. Probé el pastel. Recogí el vestido ya alterado. Cada cosa que tachaba de mi lista me acercaba más a ese momento mágico cuando caminaría hacia el altar y me convertiría en la señora de Mendoza. La noche antes de que Ricardo regresara, decidí limpiar su apartamento. Teníamos llaves de las casas del otro. A veces yo iba para cocinarle algo, dejarle comida preparada para la semana. Era mi forma de cuidarlo, de demostrar mi amor en actos concretos. Su departamento era pequeño pero ordenado. Típico de hombre soltero. Muebles funcionales, paredes desnudas excepto por un par de fotografías de paisajes. Me puse a limpiar el polvo, a cambiar las sábanas de la cama, a organizar los papeles que dejaba por todas partes. Fue al mover una pila de documentos de su escritorio que la encontré. Una carta. El sobre no tenía nombre, solo estaba ahí, entre facturas y planos de construcción. Algo en mí, algún instinto primitivo, me hizo sacarla del sobre y leerla. Las primeras líneas me confundieron. Luego me marearon. Y para cuando terminé de leer, el mundo había dejado de tener sentido. La carta era de una mujer llamada Verónica. Y no era una carta cualquiera. ¿Era una carta de amor? ¿De una esposa a su marido? Mi amor, comenzaba. Los niños te extrañan terriblemente. Sophie pregunta por ti todos los días. Dice que cuando vuelvas quiere que la lleves al zoológico como prometiste. Mateo aprendió una nueva canción en la escuela y está ansioso por cantártela. Yo también te extraño, Ricardo. Estos meses separados han sido difíciles, pero entiendo que tu trabajo es importante. Solo 6 meses más, ¿verdad? Y luego termina el proyecto y vuelves a casa con nosotros, donde perteneces. Te amo. Siempre tuya, Verónica. Leí la carta 3 veces. 4. 5. Como si al leerla de nuevo las palabras fueran a cambiar, a reorganizarse en algo que tuviera sentido. Pero no cambiaban. Ricardo tenía una esposa. Tenía hijos. 2 hijos. Sophie y Mateo. Nombres reales. Personas reales. Una familia real. Busqué la fecha en el sobre. Había llegado hace 2 semanas. 2 semanas antes de nuestra boda.
Mientras yo elegía flores y confirmaba invitados, él estaba recibiendo cartas de amor de su esposa. Mis piernas dejaron de sostenerme. Me dejé caer al suelo, todavía aferrando esa carta como si fuera evidencia en un juicio. En mi mente, las piezas comenzaron a encajar. Los viajes frecuentes a la capital. Las llamadas que a veces interrumpía bruscamente cuando yo entraba a la habitación. Las veces que su teléfono sonaba y él lo apagaba sin contestar, diciendo que era solo trabajo. Solo trabajo. Una risa histérica brotó de mi garganta. O tal vez fue un sollozo. No estoy segura. Los sonidos que hacía no parecían humanos. Todo era mentira. Todo. Cada te amo. Cada promesa. Cada plan para el futuro. Mentiras construidas sobre mentiras, como los edificios que él diseñaba, pero sin cimientos sólidos. No era su prometida. Era su amante. Peor aún, era su amante ignorante, la idiota que realmente creyó que un hombre como él podría amarla de verdad. Me quedé en ese piso durante horas. El sol se puso. La habitación se oscureció. Y yo seguía ahí, sosteniendo esa carta, sintiendo como mi realidad se desintegraba. Cuando finalmente pude moverme, salí de ese departamento como zombi. Caminé por las calles sin rumbo. La ciudad nocturna se movía a mi alrededor, gente riendo, parejas tomadas de la mano, vida sucediendo como si nada. Como si mi mundo no se hubiera terminado. Llegué a mi casa sin recordar cómo. Me senté en la cocina, en esta misma silla donde estoy ahora, y miré el vestido de novia colgado en la puerta de mi habitación. Blanco. Puro. Inocente. Todo lo que yo ya no era. ¿Qué iba a hacer? La boda era en 6 días. Las invitaciones ya estaban enviadas. El salón pagado. El pastel ordenado. 50 personas esperando verme caminar hacia el altar. Y el novio. El novio tenía una esposa e hijos esperándolo en casa. Esa noche no dormí. No lloré. Estaba más allá del llanto. Estaba en ese lugar de dolor tan profundo que se siente como entumecimiento. Como si mi cuerpo hubiera decidido apagar todas las emociones para protegerme de la magnitud del desastre. Ricardo llegó al día siguiente, radiante, con flores y chocolates. Entró a mi casa como siempre lo hacía, con esa familiaridad de quien se siente en su hogar. Mi amor, comenzó a decir, acercándose para besarme. Di un paso atrás. Tenemos que hablar. Algo en mi voz lo detuvo. La sonrisa se congeló en su rostro. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Saqué la carta de mi bolsillo y se la extendí. No dije nada. No hacía falta. Vi cómo su rostro cambiaba de color. Primero rojo, luego blanco como papel. Sus manos temblaban al tomar la carta, aunque ya sabía qué decía. El silencio entre nosotros era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Esperé. Esperé que me dijera que era un error, un malentendido. Esperé que tuviera alguna explicación que de alguna forma, de alguna manera imposible, hiciera que todo esto tuviera sentido. Clara. Comenzó, pero su voz se quebró. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Mi voz sonaba extraña incluso para mí. Plana. Sin emoción. ¿Cuánto tiempo has estado casado? Cerró los ojos. 9 años. 9 años. Su hijo mayor tenía probablemente 7, 8 años. Toda una vida familiar mientras él estaba aquí, construyendo otra vida conmigo. ¿Alguna vez tuviste la intención de casarte conmigo? Abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Yo. Sí. Pensé. No sé qué pensé. Esto se salió de control. ¿Se salió de control?, repetí, y ahí estaba, la rabia comenzando a filtrarse a través del entumecimiento. ¿Pedirme matrimonio se salió de control? ¿Planear una boda se salió de control? ¿Dejarme organizar toda mi vida alrededor de ti se salió de control? Clara, por favor. Déjame explicar. Explica entonces. Explícame cómo un hombre con esposa e hijos decide destrozar la vida de otra mujer.
Explícame cómo me miraste a los ojos y me dijiste que me amabas. Explícame cómo besaste a tu esposa despedida y luego viniste y me besaste a mí. Fue real, dijo, y tuvo el descaro de sonar desesperado. Lo que sentí por ti fue real, Clara. Te amo. Realmente te amo. ¿No sabes lo que es el amor? Escupí las palabras como veneno. El amor no es mentir. El amor no es engañar. El amor no es hacer que alguien se enamore de una versión falsa de ti mientras tienes una familia real esperándote en casa. Mi matrimonio está muerto, intentó explicar. Verónica y yo no somos felices. Llevamos años siendo solo compañeros de casa. Cuando te conocí, sentí algo que no había sentido en años. Me hiciste recordar quién era antes de quedar atrapado en una vida que no elegí. ¿Y qué hay de mí? Mi voz se elevó. ¿Qué hay de la vida que yo no elegí? ¿Qué hay de mi tiempo, mi amor, mis esperanzas? ¿Qué hay de la vergüenza que voy a sentir cuando tenga que cancelar una boda frente a toda mi familia y amigos? No tienes que cancelarla, dijo, y por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Podemos seguir adelante. Podría divorciarme. Podríamos hacer que esto funcione. Lo miré como si fuera un extraño. Y tal vez lo era. Tal vez siempre lo fue. Sal de mi casa, dije en voz baja. Clara. Sal de mi casa, grité, y fue el primer sonido verdadero que había hecho desde que encontré esa carta. Vete. Vuelve con tu esposa. Vuelve con tus hijos. Y nunca vuelvas a acercarte a mí. Quiso decir algo más, pero vio algo en mis ojos que lo detuvo. Se dio la vuelta y se fue. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Escuché el motor de su carro arrancando. Y luego, silencio. Me dejé caer en el sofá y finalmente, lloré. Lloré por la mujer que había sido esa mañana, llena de esperanza y planes. Lloré por el futuro que se evaporó en un instante. Lloré por mi inocencia, mi confianza, mi fe en el amor. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Hasta que mi garganta estaba en carne viva y mis ojos hinchados. Lloré hasta que el amanecer tiñó el cielo de rosa y me di cuenta de que había estado llorando toda la noche. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y humillación. Tuve que llamar a cada invitado y decirles que la boda estaba cancelada. Algunos preguntaron por qué. A la mayoría le dije que simplemente no había funcionado. Unos pocos, los más cercanos, insistieron en saber la verdad. Y cuando se las conté, vi la pena en sus ojos. Esa pena que es peor que el enojo. Esa pena que dice, pobre de ti. El salón no me devolvió el depósito. El vestido se quedó colgado en mi closet porque no pude devolverlo. Cada peso perdido, cada hora invertida, cada sueño construido, todo tirado a la basura. Dejé mi trabajo. No podía seguir yendo a ese lugar donde lo había conocido, donde todos sabían sobre nuestra boda, donde habría tenido que ver sus caras llenas de simpatía cada maldito día. Me encerré en mi casa. Días se convirtieron en semanas. Semanas en meses. Perdí peso. Dejé de arreglarme. Dejé de importarme. Mis amigas intentaron ayudar. Venían con comida, con palabras de ánimo. Mereces mejor, me decían. Él es el que perdió. El tiempo lo cura todo. Frases vacías que no tocaban ni siquiera la superficie de mi dolor. Porque no era solo el dolor de la pérdida. Era la vergüenza. La humillación de haber sido tan ciega, tan estúpida. De haber creído cada palabra que salía de su boca mentirosa. De haber planeado un futuro con un hombre que ya tenía un presente con otra mujer. Me preguntaba constantemente si ella sabía. Verónica. ¿Sabía sobre mí? ¿O ella también era una víctima de sus mentiras? ¿Le había dicho que estos meses lejos eran solo por trabajo mientras planeaba abandonarla por mí? ¿O le había prometido volver mientras me prometía quedarse? Las noches eran lo peor. En la oscuridad, mi mente reproducía cada momento que habíamos compartido, pero ahora con la verdad superpuesta. Cada te amo se convertía en una mentira. Cada plan futuro, en una fantasía cruel. Cada caricia, en una traición.
Había días en que no quería levantarme. Días en que el peso del dolor era tan intenso que quedarse en cama parecía la única opción viable. ¿Para qué levantarme? Para enfrentar otro día en esta vida que ya no reconocía. Pero me levantaba. No por valentía, sino por pura inercia. Porque el cuerpo sigue funcionando incluso cuando el alma está destrozada. Café. Ducha. Mirar por la ventana. Esperar que el día termine. Un día, 6 meses después del desastre, estaba en el supermercado. Evitaba salir, pero necesitaba comida. Estaba en el pasillo de cereales cuando lo escuché. Esa risa que una vez me había hecho sonreír. Esa risa que ahora me revolvía el estómago. Me congelé. Mi primer instinto fue correr, esconderme. Pero algo en mí se endureció. No iba a huir. No iba a darle ese poder sobre mí. Me di la vuelta y ahí estaba. Ricardo. Con una mujer y 2 niños. La niña tenía tal vez 7 años, cabello oscuro en coletas. El niño era más pequeño, 5 o 6, aferrado a la mano de su madre. Verónica era hermosa. No de una manera dramática, sino sutilmente hermosa. Cabello castaño, ojos cálidos, sonrisa genuina mientras le hablaba a su hija sobre qué cereal comprar. Ricardo me vio. El color drenó de su rostro. Abrió la boca como para decir algo, pero yo ya estaba moviendo mi carrito, caminando hacia él, sin realmente pensar en lo que iba a hacer. Ricardo, dije, mi voz sorprendentemente firme. Verónica levantó la vista, sonriendo pólidamente. Hola, dijo. ¿Eres compañera de trabajo de Ricardo? Miré a Ricardo. Él me miraba con ojos suplicantes. No digas nada, parecían rogar. Por favor, no digas nada. Y en ese momento tuve una decisión que tomar. Podía destruir su familia aquí mismo, en medio del pasillo de cereales. Podía decirle a Verónica exactamente quién era yo, que había planeado su esposo. Podía vengarme. Pero miré a esos niños. Sophie y Mateo. Nombres que había leído en una carta, ahora caras reales. La niña sostenía una caja de cereal con dibujos animados. El niño bostezaba, obviamente cansado de las compras. Ellos no tenían la culpa. Ellos no merecían que su mundo se desmoronara porque su padre era un mentiroso. Sí, finalmente dije. Trabajamos juntos hace un tiempo. ¿Cómo estás, Ricardo? La mirada de alivio en su rostro me dio náuseas. Pero ya había tomado mi decisión. Bien, respondió, su voz temblorosa. Esta es mi familia. Verónica, Sophie, Mateo. Mucho gusto, dije, sin extender mi mano. Que tengan un buen día. Me alejé antes de que pudieran responder. No corrí. No lloré. Simplemente seguí caminando, abandoné mi carrito en medio del pasillo y salí del supermercado. Afuera, me apoyé contra la pared y respiré. Ese encuentro debería haberme destruido. Ver a su familia real, ver lo que él había elegido sobre mí. Pero extrañamente, me sentí liberada. Porque finalmente lo vi claramente. No era especial. No era el gran amor de su vida. Era una distracción, una fantasía, algo emocionante y nuevo en medio de su vida rutinaria. Y cuando las cosas se pusieron reales, cuando tuvo que elegir, eligió su vida establecida. Como probablemente siempre supo que haría. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. No sucedió de la noche a la mañana, pero lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruirme. Empecé a salir de nuevo. Acepté invitaciones de amigas. Busqué un nuevo trabajo, esta vez en una librería pequeña donde podía perderme entre las páginas de las vidas de otras personas. Los años pasaron. 32 años, para ser exacta. Tuve otras relaciones, algunos hombres buenos que trataron de amarme. Pero nunca más pude entregarme completamente. Siempre había una parte de mí que permanecía guardada, protegida, incapaz de confiar otra vez plenamente. Nunca me casé. Nunca tuve hijos. La vida que había imaginado en el portal,
envejeciendo con alguien, se convirtió en esta vida. Solitaria pero segura. Tranquila pero vacía. Me arrepiento de no haber expuesto a Ricardo ese día en el supermercado. Veces. Hay noches en que me pregunto si debía haber dicho la verdad, si Verónica merecía saber. Pero luego recuerdo las caras de esos niños y pienso que tal vez hice lo correcto. O tal vez simplemente no tuve el coraje. La línea entre la bondad y la cobardía es más delgada de lo que nos gusta admitir. Hace 5 años, supe que Ricardo murió. Un ataque al corazón. 59 años. Vi su obituario en el periódico. Sobrevivido por su amada esposa Verónica y sus hijos Sophie y Mateo. Amada esposa. Como si nunca hubiera planeado abandonarla. Como si nunca hubiera existido una boda cancelada y un vestido blanco sin usar. No fui al funeral. No había lugar para mí ahí. Nunca lo hubo. Pero aquí está lo que no esperaba. Lo que nadie te dice sobre la traición y el desamor. No es el gran dolor dramático que te derrumba de una vez. Es el dolor pequeño y constante que aparece en los momentos más inesperados. Es ver parejas de ancianos tomadas de la mano y preguntarte cómo habría sido. Es despertar sola durante 32 años y recordar cuando creíste que nunca más estarías sola. Es sentarte en tu cocina en tu cumpleaños 63, sin nadie que lo sepa, y darte cuenta de que ese día en el supermercado no fue el final de la historia. Fue solo el final de ese capítulo. El libro continuó, página tras página, año tras año, de una vida que nunca pedí pero que es la única que tengo. He aprendido cosas en estos años. Aprendí que el amor no es suficiente cuando viene envuelto en mentiras. Que la confianza, una vez rota, nunca se repara completamente. Que puedes sobrevivir lo que pensaste que te mataría, pero la supervivencia no siempre se siente como victoria. Aprendí que el perdón no es algo que haces una vez y se acabó. Es una decisión que tomas cada día. Algunos días lo logro. Otros días, el rencor todavía quema en mi pecho como brasas que nunca se apagan completamente. Aprendí que la soledad no es lo mismo que estar sola. Puedes estar rodeada de gente y sentirte sola. Puedes estar completamente sola y encontrar paz en el silencio. Pero aquí está lo más importante que aprendí. Lo que me tomó 32 años entender. Ese día en el supermercado, cuando elegí no destruir su familia, no lo hice realmente por esos niños. Lo hice por mí. Porque si hubiera expuesto a Ricardo, si hubiera arruinado su matrimonio, habría estado atándome a él para siempre. Habría sido la mujer que destruyó una familia. Mi identidad habría estado definida por ese acto de venganza. Al alejarme, me liberé. No inmediato. No limpiamente. Pero eventualmente. Todavía tengo ese vestido guardado. Todavía uso este collar con la piedra azul. No como recordatorios de él, sino como recordatorios de quién era yo antes. La mujer que creía en el amor. Que confiaba fácilmente. Que veía lo mejor en las personas. Esa mujer murió el día que encontré esa carta. Pero en su lugar nació esta mujer. Más dura. Más sabia. Más sola, sí. Pero también más fuerte. Hay algo más que necesito decirte. Algo que descubrí hace apenas un año, algo que cambió todo lo que pensaba que sabía sobre aquella época. Estaba limpiando mi closet, finalmente decidí a deshacerme de ese maldito vestido de novia. 31 años era suficiente tiempo para cargarlo. Al sacarlo de su funda, algo cayó del bolsillo. Un sobre. Amarillento por el tiempo. No recordaba haberlo puesto ahí. Con manos temblorosas, lo abrí. Era una carta. De Ricardo. Fechada 3 días después de que lo eché de mi casa. Nunca la había visto. Clara, decía. Sé que no merezco que leas esto. Sé que no merezco nada de ti. Pero hay cosas que necesitas saber, aunque sea solo para que tu odio hacia mí esté basado en la verdad completa. Mi matrimonio no está muerto. Esa fue una mentira. Verónica es una buena mujer y una madre maravillosa. Pero casarme con ella fue un error desde el principio. Un embarazo no planeado, familias presionando, hacer lo correcto según todos excepto mi corazón.
Conocerte fue como despertar después de años de estar dormido. No fue una distracción o un juego. Fue real. Terriblemente, dolorosamente real. Pero tienes razón. Soy un cobarde. Debí haber sido honesto desde el principio. Debí haber manejado mi vida antes de entrar en la tuya. En cambio, intenté tener ambas cosas y terminé lastimando a todos. Estoy volviendo con mi familia. No porque los ame más que a ti, sino porque es lo que debo hacer. Sophie y Mateo no pidieron tener un padre cobarde. Merecen crecer en una casa intacta. Pero quiero que sepas esto, cada promesa que te hice, la sentí de verdad en el momento. Cuando te dije que te amaba, lo hacía. Cuando planeé nuestro futuro, lo vi tan claramente como tú. La intención era real, incluso si las circunstancias eran una mentira. No espero perdón. No lo merezco. Solo espero que algún día puedas seguir adelante y encontrar lo que mereces con alguien que sea lo suficientemente valiente para dártelo todo, sin reservas, sin mentiras. Y espero que cuando pienses en mí, si es que alguna vez lo haces, recuerdes también los momentos buenos. Porque para mí, esos fueron los únicos momentos en años en que me sentí verdaderamente vivo. Siempre te amaré, aunque no tengo derecho. Ricardo. Leí esa carta sentada en el piso de mi closet, 31 años después de que fue escrita. ¿Y lloré? No de dolor esta vez. De algo más complicado. Porque todo este tiempo, había construido una narrativa. Él era el villano completo. Yo era la víctima inocente. Blanco y negro. Simple. Pero esta carta pintaba grises. No lo excusaba. Las mentiras seguían siendo mentiras. El daño seguía siendo real. Pero humanizaba al hombre que había demonizado durante 3 décadas. Me hizo preguntarme, ¿qué otra cosa no sabía? ¿Qué otras verdades existían que nunca conocería? La vida es tan raramente blanco y negro como queremos creer. Esa carta no cambió el pasado. No sanó las heridas. Pero sí cambió cómo llevaba mi historia adelante. Así que aquí estoy. 63 años. Sola en mi cumpleaños. Pero no desesperada. No rota. Solo, existiendo. Llevando mi historia como las arrugas en mi piel. Evidencia de años vividos, de dolor sobrevivido, de lecciones aprendidas a la fuerza. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias. Gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida. Ahora te pido algo. Cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has vivido una traición similar? ¿Has descubierto que la persona que amabas tenía otra vida? ¿Has tenido que cancelar planes porque la verdad salió a la luz? No estás solo. Yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juicio. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia tocó alguna parte de tu corazón. Compártelo con alguien que necesite saber que no está solo en su dolor. Y suscríbete, porque seguiré contando historias. Historias reales de personas reales que han sobrevivido lo imposible. Recuerda esto, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento eterno es opcional. Podemos elegir sanar. Podemos elegir seguir adelante. Podemos elegir contar nuestra historia y, al hacerlo, liberar un poco del peso que llevamos. Aprendí que el perdón no significa olvidar ni justificar. Significa soltar el veneno que nos mata por dentro. Significa decidir que la persona que te lastimó no va a controlar el resto de tu vida. Aprendí que el amor verdadero existe, incluso si el mío resultó ser una ilusión. Lo veo en las parejas de ancianos del parque. Lo veo en la forma en que la señora Martínez cuida a su esposo enfermo. Existe. Solo no fue para mí. Y está bien. No todas las historias tienen el final feliz que imaginamos. Aprendí que la vida sigue. Implacable, inexorable, hermosa y cruel. Sigue moviéndose te subas o no al tren. Y yo elegí subirme, aunque fuera a paso lento, aunque fuera cojeando. Te mando un abrazo, donde quiera que estés. Y espero leerte en los comentarios. Porque al final,
todos somos solo seres humanos tratando de sobrevivir nuestras propias tragedias privadas. Y hay consuelo en saber que no estamos solos en el dolor. Que otros han caminado este camino oscuro y han encontrado, si no la luz al final del túnel, al menos la fuerza para seguir caminando. Hoy cumplo 63 años. Y por primera vez en 3 décadas, no me duele tanto estar sola.